Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y antes de nada agradecerle al Hotel Catalonia Ronda la gentileza que ha tenido de cedernos este espacio, especialmente a su directora Mariana Márquez por lo bien que se ha portado con nosotros para organizar la presentación de este libro, El director, secretos e intrigas de la prensa narrados por el director del Mundo, David Jiménez, y sobre todo agradecerte a ti que te hayas trasladado hasta Ronda para participar en este acto. Bueno, muchas gracias a todos por venir, es un enorme placer estar aquí. Gracias a ti, que fuiste el que tuvo la iniciativa de invitarme y bueno, al Hotel Catalonia Ronda, que tiene un sitio magnífico y bueno, ha merecido muchísimo la pena estar aquí y encantado de compartir esta tarde con vosotros. David ha sido corresponsal, reportero en zonas de conflicto, sobre todo en Asia, 20 años por allí, 366 días al frente de un diario referente en nuestro país como es El Mundo, que ha dado de sí, porque muchas veces es más peligroso un despacho que una zona de operaciones. Sí, la verdad es que la gente se lo toma en broma cuando digo que yo me he sentido más cómodo en Afganistán cuando me perseguían los talibán que en el despacho de director del Mundo, ¿no? Cuando tienes que lidiar con políticos corruptos, capos del dinero con muy malas artes e incluso con periodistas que no nos vamos a excluir, y yo creo que esa es la clave del libro, que muchas veces no tienen el servicio público como la idea principal, y que es una de las cosas que quería denunciar en el libro. Yo creo que como corresponsal uno vive la parte más romántica del periodismo. Es muy fácil creer que estás haciendo un servicio público y el periodismo que soñaste en la facultad cuando estás en un conflicto, cuando estás en una revolución, un tsunami, ¿no? Hubo un momento que pensé que me iban a nombrar corresponsal de desgracias, porque llegué a cubrir 5 grandes terremotos y 2 tsunamis, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, llega a una aldea donde ha habido un terremoto y la ayuda todavía no ha llegado a ese lugar, y tú llegas antes y cuentas el drama de la gente, y eso ayuda a que los servicios de emergencia se pongan en marcha y lleguen a esa aldea, enseguida sientes de una manera muy cercana que el periodismo que estás haciendo está teniendo un impacto, que está sirviendo para ayudar a la gente, que yo creo que es algo en lo que en una profesión tan vocacional como el periodismo uno quiere hacer cuando elige el periodismo. Y cuando de repente deciden cometer esa gran imprudencia de hacer a un reportero director del Mundo, yo creo que acepto el cargo con la idea de mantener el romanticismo que había vivido como corresponsal. Y ahí es donde choco con la realidad de mucha gente que no tenía precisamente la idea más romántica del periodismo en mente cuando me escogió para ese puesto. ¿Cómo te llega la oportunidad de dirigir un medio como El Mundo, teniendo en cuenta que normalmente un director de un medio de este tipo tiene muchos años de bagaje en un despacho y tú venías de Asia en concreto? Sí, la gente se sorprendió mucho, porque normalmente es verdad lo que tú dices, que el director del Mundo es alguien con un perfil más político, que ha estado 25 años conspirando en una redacción. Claro, escoger a un reportero, a alguien que ha estado cubriendo guerras, a alguien que llevaba tanto tiempo fuera de España, porque cuando yo llego de director llevo ya 2 décadas fuera de España. Aquello llamó mucho la atención y hubo amigos que me escribieron por WhatsApp y me decían: ¿pero no te conocen? ¿Cómo es posible que hayan pensado en ti? Entonces, claro, el choque es prácticamente desde el primer día, ¿no? Ahora cuando lo pienso, ¿no?, en esa anécdota inicial en El director, en la que cuento mi primer día cuando llego al periódico y el guardia de seguridad no me deja entrar, y me dice: ¿a quién viene usted a ver? Y yo, por timidez y porque llevaba pocas pintas de director, no me atrevo a decirle que soy el director pensando que va a llamar al manicomio, ¿no?
Y quizá en ese momento hay gente que dice, tenías que haber dado media vuelta y haber salido corriendo, porque era una señal de que las cosas iban a ser muy difíciles. ¿Es una utopía el periodismo libre, el periodismo independiente, teniendo en cuenta que muchos medios no son autosuficientes? Es difícil. En el libro se cuenta cómo varios amigos fundamos en una servilleta de una churrería un periódico imaginario que se llamaba El Normal. ¿Y por qué le pusimos el nombre del Normal a ese periódico soñado? Porque pensábamos que todo lo que queríamos hacer en ese periódico, servir a la gente, oponernos o por lo menos vigilar a los poderes y a los intereses económico y político, publicar noticias que fueran relevantes para la vida diaria de la gente, todo eso pensábamos que era normal. Llamémosle el normal, porque éramos conscientes de lo difícil que es hacer un periódico normal en un país como España y cómo las ataduras con el poder económico y político son tan fuertes que hay muy pocos periodistas de este país que puedan ejercer su trabajo con absoluta libertad. Pero yo creo que el periodismo no se puede rendir. Yo creo que la batalla entre el poder y el periodismo por controlar la verdad, por manejar qué contamos y qué no contamos, ocurre en todos los lugares y requiere de mucho coraje por parte de los periodistas y de un coraje que yo llamo el coraje de decir que no. El coraje de decir que no es fundamental, porque uno podía haber escogido una profesión que no creara enemigos. Hay muchas, ¿no? Un panadero, por ejemplo, pues, salvo que haga trampas con el cambio, normalmente no genera grandes enemigos. El periodismo sí. El periodismo, cuando buscas la verdad, siempre vas a encontrar enemigos. Y eso requiere tener el coraje de, en muchas facetas de tu carrera, en muchos momentos, tener que decir que no, incluso sabiendo que te va a perjudicar. Y ahí es donde el periodismo yo creo que es una profesión un poco extraña, porque normalmente cuando tú en tu trabajo haces bien las cosas, eres independiente, valiente, buscas hacer lo mejor posible, normalmente te promocionan, te suben el sueldo, te felicitan. Y en el periodismo, si haces bien tu trabajo, es probable que te corten la cabeza directamente, ¿no? Y ahí los periodistas tenemos una encrucijada moral siempre, ¿no? De decir, joder, o sea, es que si, por ejemplo, yo como director del Mundo, ¿no? Yo era consciente de que si publicaba ciertas historias que estaban incomodando al gobierno y a grandes empresas del IBEX, mi puesto de trabajo corría más peligro. Es decir, si hacía mi trabajo y cumplía mi promesa de estar del lado de los lectores y de la redacción, disminuía mis posibilidades de sobrevivir. Pero yo creo que eso es algo con lo que tienes que convivir y aún así tomar la decisión correcta. David, ¿por qué te decidiste a escribir este libro después de tu salida del Mundo? Porque hay quien lo ha interpretado como con un poco de despecho. Aparte de para cabrear a unos cuantos, yo creo que la gente que está leyendo el libro no ve ánimo de revancha, no ve un tono resentido, y los que lo leen de la manera que yo lo he escrito, incluso verán un enorme cariño a lo que fue el Mundo. Y es verdad que soy duro con parte de la redacción, que yo creo que hizo cosas que perjudicaron el futuro del periódico, pero también se habla con mucha admiración de algunos compañeros, ¿no? Muchas de ellas mujeres, curiosamente, ¿no? Y la razón de escribir el libro es de justicia y tiene mucha relación con lo que acabo de decir.
yo sabía, si escribía el libro, que se me iban a cabrear mucha gente, incluida gente con mucho poder en el establishment de Madrid. Y a pesar de ello, dije, ¿qué ley o qué norma, escrita o no escrita, impide que los periodistas hablemos de nosotros mismos? ¿Cómo es posible que una profesión que se dedica a criticar y a juzgar a todo el mundo es incapaz de aceptar la más mínima crítica? ¿Por qué tenemos los periodistas que estar en un armario encerrados, vigilando que nadie sepa cómo funciona el periodismo y cómo llevamos la información a la gente? ¿Qué tipo de transparencia es esa? Si le estamos pidiendo a los políticos todos los días que sean transparentes, que se renueven, que se regeneren, ¿cómo es posible que en el periodismo llevemos décadas sin hacer todo eso que exigimos? El libro ha provocado un gran escándalo precisamente porque no estamos acostumbrados los periodistas a hablar de nuestras cosas. Y yo he tenido compañeros que me han llegado a decir, es que no tienes derecho a escribir un libro así. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué los periodistas tenemos que estar exentos de que se hable de nosotros y de las cosas que van mal? Y hay muchas cosas que van mal y que tienen que mejorar en el periodismo. Y yo quería que el libro fuera un primer paso para mejorar una profesión que me lo ha dado todo y por la que siento un gran cariño. ¿Piensas, después de los años de experiencia que tienes, que tenemos más garbanzos negros en la prensa que en la clase política? No sé si hay políticos aquí, pero les encantará escuchar... Algunos hay. Les encantará escuchar que yo, a día de hoy, no conozco el caso de Ronda, y así me ahorro que no me quieran volver a invitar aquí, ¿no? Pero hemos hablado luego que vamos a hacer un libro de Ronda pronto. Un libro como este se puede hacer en prácticamente todos los lugares de España, ¿no? Y saldría muy parecido con personajes curiosamente idénticos, ¿no? Que es una cosa que me está pasando, que la gente lee el libro y dice, oye, pero esos personajes, si están en mi oficina, si están en mi despacho de abogados, si están en la peluquería a veces, ¿no? O sea, que están en todos lados. ¿Peor o mejor que los políticos? Yo creo que igual en los defectos. Yo creo que, no sé si es por cercanía, de tanto estar cubriendo políticos, que al final hemos cogido los vicios de muchos de esos políticos, ¿no? Pero creo que los políticos han afrontado años de duras críticas por la corrupción. Muchos han acabado en la cárcel. Por supuesto, siempre queremos que las cosas vayan mejor, pero se llevan su parte. Pero ¿y los periodistas? Los periodistas hemos estado absolutamente exentos de cualquier consecuencia sobre las cosas que hacíamos mal. Y en el periodismo ha habido corrupción, ha habido sobresueldos, esos sobresueldos que nos encanta hablar de los políticos, pero ¿y los nuestros? Los ha habido, y de nuevo no conozco el caso de Ronda, pero en Madrid están a la orden del día. Chantaje, se cuenta en El Director cómo hay medios en este país que se dedican a llamar a empresas e instituciones para pedirles dinero a cambio de no publicar cosas negativas sobre ellos, o exigir directamente a personas, y se cuenta un caso concreto de una condena que hubo en el Tribunal Supremo, es decir, si no quieres que destruya tu reputación, que es el poder que tenemos los periodistas, me tienes que pagar tanto dinero. Ese tipo de prácticas han existido en el periodismo desde hace mucho tiempo y los periodistas hemos callado. Y había que romper esa ley del silencio y empezar a hablar de todo ello. Y ahí yo creo que los políticos nos llevan ventaja, porque sí han recibido y sí han sido expuestos ante la opinión pública. Hablabas antes de exclusivas, y algunas durante tu etapa como director en El Mundo han acabado con la carrera política de ministros como José Manuel Soria cuando ostentaba la cartera de Industria, por ejemplo. No es amigo mío ya, pero es que tampoco lo fue nunca.
Yo soy un convencido de que los políticos y los periodistas no podemos ser amigos, y yo entiendo que eso es muy difícil en un sitio como Ronda, porque te lo cruzas en la calle. En Madrid tienes la ventaja de que si no te lo quieres cruzar, no te lo cruzas, ¿no? Pero creo que tiene que haber una distancia. Soria mintió diciendo que no tenía ninguna vinculación con paraísos fiscales, y mis periodistas descubrieron que sí, y expusimos la mentira de un político, y eso obligó a su dimisión. Y ahí se cuenta la anécdota de que la gente me felicitaba como si ya tienes un ministro, ya le has cortado la cabeza a un ministro, ¿no? Y yo decía, pues no sé si ponerla en el despacho y hacer una colección, pero los periodistas nos estamos muy orgullosos cuando conseguimos una dimisión, ¿no? Esto viene ya del Watergate, ¿no? Cuando el Washington Post consigue el máximo, que es tumbar al presidente de Estados Unidos. Pero yo no creo que tenga que ser un objetivo del periodismo acabar con carreras de políticos. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser contar la verdad, vigilar el sistema, vigilar los valores democráticos, y para hacer eso es fundamental que nosotros no seamos parte del sistema. Y yo creo que ahí está una de las claves de lo que ha pasado con la prensa en España, que nos hemos convertido en parte del sistema. En Madrid, pues al final uno va al palco del Real Madrid, yo no fui, aunque me invitaba mucho Florentino, y ahí te encuentras a jueces, políticos, periodistas. Es como un club. Más allá del Real Madrid, es el club del establishment de Madrid. Y al final tienes periodistas que van a las bodas de las hijas de los grandes empresarios del IBEX o de políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se casó la hija de Aznar, Pedro J. cometió lo que yo creo que es un gran error, y es ir a la boda. Claro, si tienes ese nivel de cercanía con un político, ¿cómo lo vas a criticar después? No tienen que ser tus enemigos, pero tiene que haber una distancia. Y esa distancia en España se ha perdido. Y hay demasiado entre unos y otros, ¿no? Y si te vas a los bares alrededor del Congreso, pues lo ves, ¿no? Muchas veces. Yo creo que tenemos, los periodistas, la obligación de salir del sistema y vigilar. A mí hay un nombre de periódico que me encanta, y es The Guardian, El Guardián. A mí me gusta ver el periodismo como los guardianes del sistema democrático, que estamos ahí con esa luz de la que hablaba Kapuczynski, ¿no? Y Kapuczynski decía, los periodistas tenemos que alumbrar a las cucarachas para ver dónde se esconden, pero no pisarlas. Eso no es nuestro trabajo, eso es el trabajo de los jueces. Pero sí creo que tenemos que ser esa luz que alumbra las zonas oscuras de una democracia cuando se desvía del camino. Por eso creo que es muy importante tener un periodismo independiente, fuerte, al servicio de lectores, oyentes y espectadores. ¿Por qué te decidiste a utilizar seudónimos para muchos de tus compañeros? Esto me hace mucha gracia, porque algunos se han enfadado, dicen, es que utiliza seudónimos. Digo, pues en la próxima edición te voy a poner nombres y apellidos, ya verás, te vas a cabrear más todavía. Hubo una decisión muy debatida sobre el tema de los apodos. El libro lleva nombres y apellidos reales para todos los políticos, todos los empresarios, monarquía, periodistas de todo tipo. Algunos se me enfadan. El otro día coincidí con uno muy conocido, ¿no? Que en una tertulia me vino a decir, porque ahora estoy viviendo momentos un poco incómodos, ¿no? Es cuando tu compañero dice, oye, en el libro dices de mí. Y bueno, yo decía que cobraba sobresueldos del Corte Inglés y me vino muy ofendido. Pero claro, a los 2 minutos le dije, pero es mentira. Y dice, no. Y yo, el problema es que lo has publicado. Y digo, bueno, ya, pero si no es mentira. Pero
En el caso de los periodistas que todavía trabajan en El Mundo, sí que he utilizado motes. Y lo he hecho por dos razones. Quizá más, pero dos confesables. Una de ellas era que yo no quería que fuera un libro centrado solo en El Mundo, porque los problemas que yo narro, las intrigas, las rivalidades, las cosas que yo cuento de la redacción del Mundo son igual en todas las redacciones. Y me parecía que si yo hablaba de La Digna y del Cardenal, por cierto, son buenos los motes, porque son adjetivos. No ha sido especialmente bueno. La gente me dice, es que esos motes son adjetivos, definen al personaje ya desde el mismo mote, ¿no? Que eso es un poco lo que hacen los motes. Y yo quería que eso fueran protagonistas de una redacción, pero no ir a la persona o hacer daño a la persona, sino que se vieran como un reflejo de lo que se encuentra en la redacción del País, del ABC, de cualquier otro medio de comunicación. Y luego, bueno, pues había cierto intento de proteger que yo creo que ha fracasado, porque ahora ya te metes en internet y hay hasta grupos de WhatsApp que me han llegado la lista de quién es quién, o sea que no parece que el secreto se haya mantenido demasiado bien. Además del Cardenal, ¿quién es la persona más poderosa que te has encontrado en esa etapa al frente del Mundo? La vicepresidenta. Esa de Santa María era increíblemente poderosa, quizá la persona que más poder ha tenido en el país en democracia, más que Rajoy. Piensa que estaba a cargo de prácticamente todos los departamentos vitales, desde los servicios secretos a comunicación, o sea, manejaba todo y era muy poco respetuosa con la prensa. No tenía ningún problema en descolgar el teléfono para llamar, por ejemplo, cuando Hilario Pino, no sé si os suena Hilario Pino, bueno, un presentador de televisión que se atrevió en un informativo a sacar un vídeo en el que unos manifestantes la atacaban y decían cosas feas sobre ella. Hilario Pino fue destituido inmediatamente después de aquello. Y luego apareció con más pelo. Luego apareció, bueno, que algunos esa estrategia la estamos pensando, porque así de frente se me nota menos, pero por detrás... Y era una persona que no creía en la libertad de prensa. Creía que los periódicos tenían que someterse a los designios del gobierno. Y el Partido Popular en aquella época, en los años de Mariano Rajoy, fue muy negativo para los periodistas. 4 directores del Mundo fueron destituidos en apenas 3 años y medio, que yo creo que es un récord mundial, que se lo puede atribuir la vicepresidenta, entre otros. Y eso no quiere decir que los demás partidos entiendan lo que es el periodismo o el papel de la prensa en democracia. Mi experiencia es que ninguno lo entendía. Mi experiencia es que Pablo Iglesias, a la vez que criticaba que se presionara la prensa, presionaba a la prensa desde la oposición. Y al compañero del Mundo que cubría Podemos lo tenían atosigado y llegó a señalarle públicamente en un acto, acusándole de publicar cosas negativas sobre Podemos para promocionarse dentro del periódico, que es lo peor que le puedes decir a un periodista, que además en este caso era un muy buen periodista. Pero te ibas al PSOE y te encontrabas lo mismo, y te ibas... Es que ninguno de realidad entiende que el periodismo consiste precisamente en cabrearles a ellos. Es que no tienen que despertarse por la mañana, abrir el periódico y decir, qué bien salgo. ¿No? Es como cuando el otro día me pasó en los desayunos de Televisión Española, hice una pregunta a un político y me dijo, me alegro que me haga esa pregunta. Y digo, me ha jodido. O sea, es lo peor que le puedes decir a un periodista, ¿no? Así que me dijeron, bueno, no te preocupes, tendrás ocasión de hacer una segunda, y luego no me dejaron, pero bueno, le habría hecho a uno un poco más difícil. Pero
yo creo que en otros países donde yo he trabajado, como en Estados Unidos, el político acepta la crítica de una manera mucho más natural. Se dejan entrevistar, por ejemplo, en el Reino Unido tú ves una entrevista de la BBC, que es la cadena pública, al primer ministro o a la primera ministra del Reino Unido, y te dan ganas de ir a socorrer al pobre primer ministro, porque le están vapuleando en la televisión pública. Y aquí estamos acostumbrados a que le den un masaje al político de turno en la televisión pública. Entonces tenemos, yo creo, que aprender mucho sobre el periodismo combativo, que siempre tiene en mente a la gente y que está del lado de la gente y no del lado de los políticos, ni de los empresarios, ni de nadie más que de la gente, con la que tienes un compromiso de fidelidad y de buscar la verdad y de compartirla con ellos. Y yo creo que la gente, y seguro que si preguntáramos aquí por el grado de confianza que la gente tiene en los medios de comunicación, pues se ha deteriorado mucho. Y tenemos que hacer algo por recuperar la confianza. Y para empezar es marcar la distancia con el poder. Nosotros somos contrapoder. Y eso tiene que quedar claro en el ejercicio del periodismo. Teniendo en cuenta todo lo que has vivido en esa redacción, con tantas presiones, traiciones, ¿con qué te quedas, con qué te sientes más orgulloso después de esa etapa? Yo creo que el libro se puede leer, y hay gente que lo lee, hay gente que me ha dicho que ha llorado leyendo el libro, me sorprende, ¿no? Que le ha parecido triste en algunas partes, ¿no? Y en cambio yo creo que se puede leer también como un triunfo. El triunfo para mí es que en el año que yo fui director del Mundo, a pesar de todas las tentaciones, de las presiones, de todo lo que viví, la promesa que hice el primer día, que fue que me marcharía sin deberle un favor a nadie y sin que nadie me debiera un favor a mí, con la mochila igual de ligera que cuando llegué, que esa promesa la pude cumplir. Y que la integridad del periódico y la mía personal fueron defendidas hasta la última portada del periódico. Y para mí eso es un triunfo. Si a eso le añades que las exclusivas que publicamos en el periódico terminaron siendo decisivas para que el gobierno de Mariano Rajoy cayera, yo no tengo nada contra el Partido Popular, me tocó, quiero decir, pero la realidad es que era un partido que en ese momento tenía graves casos de corrupción y era nuestra obligación denunciarlos. Y había muchos lectores del Mundo que se cabreaban conmigo y me decían, pero si es que son de los nuestros. Y yo les tenía que decir, primero, yo no soy de ningún político. Y segundo, es mi obligación denunciar la corrupción, sea de Podemos, que también le dimos duro, sea del PP, sea del PSOE, sea de cualquiera. El periodismo ganó. Es que esa es la lección que a mí me gustaría que los estudiantes de periodismo a los que dedico el libro también vieran, que el periodismo ganó, que por mucho que a mí me despidieran, o a otros 3 periodistas, o a Hilario Pino, o a otros tantos que fueron relegados en las redacciones simplemente por hacer su trabajo, la realidad es que el periodismo ganó y que esas informaciones se publicaron y que los jueces investigaron muchas veces a raíz de esas investigaciones periodísticas y que finalmente ese gobierno cayó porque habíamos vigilado el sistema. Y a mí me parece que esa es una lección importante, porque a veces da la sensación de que el periodismo pierde y a corto plazo nos parece que la mentira ha ganado, pero a largo plazo yo soy un optimista en el sentido de que creo que a largo plazo sí que acabamos ganando y que la verdad, en la línea de meta, después de haber ido rezagada, arrastrándose, le han pegado porrazos en el camino para que no llegue a la meta, que al final la verdad se acaba imponiendo. No siempre, es verdad, no siempre, pero muchas veces sí. Y en ese caso yo creo que ocurrió. Y yo me siento orgulloso de
de eso. Es más, digo una cosa, y es que yo quizás soy el director de periódico que menos ha durado de este país, o sea, y lo digo con enorme orgullo. Eso podría ser una vergüenza, pero yo lo digo con orgullo, porque yo, para durar en el cargo, tenía que haber renunciado a todos los principios de lo que creía que tenía que ser el periodismo y haberme convertido en otra cosa. Y entonces digo, bueno, pues aunque hubiera durado una semana, estaría aquí y podría decir con orgullo que no consiguieron cambiarme. Y si a eso le añado la victoria final que para mí supone poder contar la verdad en un libro, pues todavía mejor, ¿no? Intentaron que no lo hicieras hasta por escrito, ¿no? Eso fue una de mis luchas, ¿no? El conseguir, cuando todo era, o lo más fácil era aceptar un dinero que me ofrecían para que renunciara a contar la verdad, y me ofrecieron irme de corresponsal y me ofrecieron muchas cosas para que callara la boca. No lo hice, luché hasta el final por mi derecho a poder contar mi historia, y hoy estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Creo que cuando salí seguí defendiendo el periódico, y es más, creo que el libro, tú me preguntabas si era una venganza. Yo creo que es justo lo contrario a la venganza. Creo que es una prueba de lealtad al periódico en el que trabajé 20 años y donde empecé como becario. Creo que habría sido una traición no haber contado cómo gente muy poderosa de este país ha tratado de doblegar un periódico como El Mundo y someterlo y ponerlo al servicio de sus intereses. El haberlo contado es un intento de defender la integridad del periódico, no de atacarla. No, los que la están atacando son otros. Y a mí me gustaría que se entendiera así el libro, pero, hombre, no todo el mundo lo ha visto así. No sé si será una impresión personal, pero creo que cada vez hay más compañeros que pasan al otro bando, pasan al ámbito de la política. ¿Te parece lógico? Hay una expresión a la que me voy a atribuir el copyright, porque salvo que venga alguien y me diga que lo ha escrito antes, no, es mía, tampoco es tan original, es verdad, pero bueno. Y es la definición del ministro periodista, que es mitad político, mitad periodista. No puedes hacer ni una cosa ni la otra bien. Lo que hablábamos antes de que tiene que haber un muro, una distancia entre periodistas y... En este país demasiados periodistas no se han conformado con ser periodistas. Querían más. Y entonces han dado ese paso a hacerse una especie de políticos, periodistas, querían decidir las decisiones en el Consejo de Ministros, o... Claro, yo ahí cuento en el libro la anécdota, cuando yo empezaba en el periódico, de ver a Álvarez Cascos llegar al despacho de Pedro J a suplicarle que por favor intercediera por él, porque se había liado con una estudiante cordobesa que tenía la mitad de años que él, y temía que Aznar y el ala más conservadora del partido pues lo utilizara en su contra, ¿no? Imagínate, vicepresidente del gobierno yendo a pedir favores al director de un periódico. Eso te dice mucho del poder que podía llegar a tener un director de periódico. En mi época ya no teníamos tanto, pero debo decir que no está mal eso del poder, ¿no? Quiero decir que es tentador, se te sube un poco a la cabeza. De repente, restaurante de moda en Madrid, lista de espera para 3 meses, aparece el director del Mundo. Yo no sé qué hacen con alguno, pero le quitan la mesa y te la dan a ti. Tú vas a cualquier sitio y ya puedes decir la tontería más grande del mundo y todo el mundo cree que has dicho una cosa fantástica, importantísima. Te tratan,
En todos los sitios te hacen, ¿sabes?, la ola. Y es fácil caer en la tentación de, cuando tienes ese poder, utilizarlo y convertirte en ministro periodista. Y yo creo que es un gran error, porque al final acabas metiéndote en las intrigas políticas, acabas conspirando, acabas haciendo cosas de las que ni siquiera sabes, porque tú no sabes de gestión política. Y ha habido demasiados periodistas que han hecho eso en España. Y creo que debemos de volver, ¿no?, a la idea de zapatero a tus zapatos. Nosotros solo tenemos que hacer una cosa, que es buscar información y compartirla. Por eso mi primer artículo para los lectores se llamaba Periodismo nada más. Yo les prometía que no me iba a convertir en un ministro periodista, que yo iba a contar o buscar la verdad para compartirla con ellos, pero no iba a buscar cambiar gobiernos por capricho mío como habían hecho directores anteriores. Yo creo que es importante que estemos en lo nuestro, ¿no? Y también un poquito más de humildad, porque el ego yo creo que también ha hecho muchísimo daño al oficio, ¿no? Y de hecho está haciendo mucho daño a la política. Ahora que vemos todos estos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada, mucho es ego. Son vedettes de la política, no han hecho nada en su vida, no han trabajado. Entonces yo siempre me pregunto, ¿pero de dónde les viene el ego? Si no han hecho nada, ¿a quién le han empatado? Y son incapaces de hacer el único trabajo que tienen que hacer, que es sentarse en una mesa, ponerse de acuerdo y poner el país en marcha. Pues no, ya estamos que si elecciones otra vez, como hemos tenido pocas. Entonces los políticos tenemos que denunciar todo eso, pero no nos podemos convertir en parte de eso, que es lo que pasa a veces. Hablas de la figura del ministro periodista. Otra que me llama a mí la atención de lo que leí en el libro son los periodistas de Trabuco. ¿Qué son? Además aquí estamos en tierra de bandoleros. Pues eso no me lo habías dicho, que venía a tierra de bandoleros. Ahora te lo cuento. Si lo sé, me quedo más días. A mí, los periodistas somos canallas, nos gusta rodearnos de villarejos y personajes oscuros, ¿no? Yo creo que el periodismo de Trabuco que se cuenta en el director es quizá la prueba de cuando ya el oficio ha tocado fondo, ¿no? Es decir, cuando un periodista, en vez de dedicarse a contar la verdad, manipula conscientemente la realidad y utiliza el poder que puede tener mediáticamente para chantajear a la gente, para que le pague dinero, o va a manipular y destruir su reputación, es que no se me puede ocurrir algo más contrario al periodismo. Por eso a lo mejor cometí un error en llamarlo periodismo de Trabuco y tenía que haber simplemente dicho chantaje. Ese capítulo que cuenta todo eso se llama La Cosa Nostra, porque en realidad hay periodistas en este país que funcionan como la mafia. Y quizá lo peor es lo que pasa con la mafia. Cuando tú te vas a hacer un reportaje sobre la mafia, siempre te encuentras que sí, la mafia es muy mala, pero lo que es peor es el miedo de todos los que callan. Y en el periodismo, durante demasiado tiempo hemos callado. Sabemos quiénes son los compañeros que se comportan así. Todos lo sabemos. Los medios que utilizan el chantaje para sobrevivir. Y no lo decimos. Y claro, el libro, yo creo que una de las cosas que hace es romper con eso, ¿no? Y decir, esto está pasando. O sea, y de hecho hay un medio condenado por ello. O sea, y otros que deberían estar condenados, y los jueces deberían estar investigando. Yo no sé por qué los jueces no me han llamado todavía para decirme, oiga usted, ¿qué sabe usted del periodismo de Trabuco?
y del chantaje. ¿Es esto verdad? No, yo soy un juez, leo eso y digo, oye, aquí hay un delito, vamos a investigarlo. Entonces, a mí me encantaría que fuéramos los propios periodistas los que apartáramos esas manzanas podridas que hacen tanto daño a la reputación del oficio, porque hay buenos periodistas en España. Estoy convencido que en Ronda hay gente muchas veces en situaciones precarias, ganando poco dinero, entregados por vocación al oficio. Y es una pena que otros que hacen una cosa que no tiene nada que ver con el periodismo manchen la reputación del oficio y manchen el trabajo de los demás. Así que a mí me encantaría que más compañeros se animaran a denunciar todas estas cosas. ¿Cómo ves el avance tecnológico? Porque en principio debería ser positivo, pero también ha supuesto que cualquiera abra una página web y actúe como periodista de trabuco, como precisamente lo calificabas tú. Bueno, cuando yo empezaba en el periodismo, tenía la ilusión de crear mi propio periódico, pero eso era imposible, porque tú necesitabas papel, imprenta, distribución. Si no tenías detrás a un gran grupo o una gran inversión, era imposible hacer un periódico. Y hoy, dos amigos desde su casa pueden montar un digital y ahí elegir entre hacer buena información y a lo mejor intentar cobrar una suscripción o tener una audiencia, o descolgar el teléfono, llamar a la empresa X y decirle, oye, mira, tenemos un digital y si no nos pones, estoy poniendo un ejemplo real, si no nos pones 80.000 euros antes del miércoles, vamos a empezar a publicar noticias negativas. Y al otro teléfono, al otro dice, bueno, pero si no hemos hecho nada malo. No, pero si es que las vamos a publicar inventadas. Y eso, que existe, y que ya he dicho antes, que es el tocar fondo en el oficio, es una de las cosas con las que tenemos que acabar si queremos recuperar la confianza de la gente, ¿no? Los periódicos, y ahora ya no hablo de esto, sino de los tradicionales, El Mundo, El País, todos estos, hicimos la cosa más absurda que uno puede imaginar de un negocio. Y es, hace 20 años, cuando empieza Internet, dijimos, vamos a dar toda la información gratis a los lectores. Esto es como si mañana Mercadona pone ahí y dice, voy a montar distribución por Internet, que la gente pueda comprar por Internet. Si viene usted físicamente a comprar a la tienda, le voy a cobrar, si lo compra por Internet se lo doy gratis. ¿Qué pasó? Que todo el mundo se fue a Internet, dejó de comprar el periódico en papel y los periódicos se arruinaron. Y redacciones como El Mundo, que tenían 600 periodistas, hoy tienen 230. Y los que tomaron esa decisión, con nula visión sobre el futuro, se metieron unos bonus en el bolsillo estupendos y se hicieron millonarios, mientras despedían a los periodistas por culpa de sus decisiones. De nuevo ahí me voy a lo que me decías antes de que somos peores los periodistas o los políticos. Es que hemos hecho tantas cosas igual, ¿no? Incluido esto, ¿no? Incluido cuando vino la crisis, el proteger a los privilegios de unos pocos a costa de que la factura la pagaran los que nada habían hecho por provocar la crisis. Eso es sorprendente, ¿no? Y ahora los periódicos, vais a ver en el próximo año, como todos van a empezar a pedir dinero a la gente. Nos equivocamos hace 20 años en daroslo gratis, ahora queremos que nos paguéis. Pero hay un problema, que ahora mucha gente dice, yo por ese periodismo que hacéis no voy a pagar. Pero si estáis vendidos a las grandes empresas y a los políticos, y me estás diciendo que te paguen, no.
Por eso es tan importante que primero recuperemos la confianza de la gente, que les demostremos que estamos de su lado, que hagamos un periodismo independiente y luego les digamos, para mantener este periodismo independiente necesito que usted, en vez de tomarse 6 cafés esta semana, se tome 5. Y ese otro lo invierta en un medio de comunicación. Pero va a ser muy difícil, porque la confianza no está ahí y no van a ser muchos los que van a querer pagar. ¿Cómo ha cambiado también el concepto de ética periodista, teniendo en cuenta que en el mundo, cuando llegaste, una de las principales fuentes de suministradoras de información era el comisario Villarejo? ¿Quién es ese? En el libro cuento que lo conocí. Parecía de una película de Torrente. ¿Qué personajes da este país, de verdad? Es que eso es como el ministro Jorge Fernández, ¿no? Que estás, como tú y yo, hablando con él y estás preguntándote, ¿de verdad el país está en tus manos? ¿De verdad le gustaba la Pantoja al ministro? Le gustaba y a mí me gusta también. Es que a mí me gusta Pantoja y Rocío Jurado. ¿Qué quieres que te diga? Y Julio Iglesias, yo soy así de raro. Yo cuando era niño o adolescente, yo le ocultaba a mis amigos que a mí me gustaba Julio Iglesias. Porque vamos, si les llego a decir que me habrían desplazado, habría sido el marginado del grupo. Y la Pantoja me encanta, ¿qué quieres que te diga? Pero claro, tú vas a ver a un ministro pensando que vas a hablar de terrorismo, de Cataluña, de crisis y demás, y él solo quiere hablar de la Pantoja, me parece un poco excesivo. Entonces ahí teníamos alguna diferencia, ¿no? Pero Villarejo y las cloacas del Estado, que cuando hablamos de las cloacas del Estado, a veces ya se nos pierde, ¿no? En la actualidad esta rabiosa de que todo pasa tan rápido, se nos pierde de qué hablamos. Hablamos de un ministro, Jorge Fernández, y el ángel de la guarda que decía que le ayudaba en el ministerio, Marcelo. Crearon una policía paralela con el dinero de todos nosotros para destruir a los enemigos adversarios del gobierno y del Partido Popular. Lo piensas y dices, es que esto es increíble, ¿no? Pero bueno, así. Y luego, personajes como Villarejo se encargaban de hacer el trabajo sucio. Pero no lo podían hacer sin la colaboración de periodistas. Periodistas dispuestos a ser utilizados para difuminar informaciones falsas para destruir a esos adversarios. Y ahí es donde las cloacas se complican, porque tienes políticos, tienes empresarios que contrataron los servicios de Villarejo y de las cloacas, y tienes a colegas tuyos, ¿no? Claro, Villarejo actuó con impunidad bajo 11 ministros del PP y del PSOE. Y hay un buen número de periodistas de este país que lo tuvieron como fuente durante años. Y ahí encuentras la explicación de por qué este tema no está siendo tratado en los medios todo lo que debería. Y por qué no hay una comisión de investigación. Y por qué hay tanta gente interesada en que este tema no se hable de él. Entonces, cuando hablamos de limpiar, ¿no? Pues nos queda mucho trabajo, ¿no? Es verdad que Villarejo está en la cárcel. Yo aquí lanzo una defensa en favor de los jueces de este país, porque creo que es lo que mejor funciona. Y ahora me diréis, bueno, joder, pero cometen errores. Sí, sí, que la justicia es lentísima, también. Pero los únicos que han hecho un trabajo de vigilancia de verdad, que han puesto a Urdangarín en la cárcel, a Rodrigo Rato en la cárcel, a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en la cárcel, a Villarejo en la cárcel, han sido los jueces.
o sea, algo han hecho bien, ¿no? Y a veces yo creo que nos pasamos en la crítica a los jueces, pero yo creo que la cosa está mejor que en esos años que describo del ministro Jorge Fernández, pero me preocupa que no se ha regenerado el sistema y que se ha dejado abierta la puerta a de que venga otro desaprensivo y vuelva a hacer lo mismo. Porque como no ha tenido suficientes consecuencias para algunos de los que... Bueno, para el ministro no ha tenido ninguna consecuencia. Por ejemplo, el haber montado esa policía paralela hasta ahora. Y para periodistas que trabajaban con Villarejo de esa manera tampoco ha tenido ninguna consecuencia. Siguen en las tertulias. Y ahí es donde yo creo que como país muchas veces fallamos, ¿no? En que la gente no termina de pagar por lo que hace. Y entonces no hay, o sea, hay a veces demasiada impunidad y eso hace que no haya un incentivo para no repetir los mismos errores. En todo este entramado, en las cloacas de nuestro país, ¿qué importancia tienen empresas como por ejemplo Telefónica? No patrocina esto, ¿no? Telefónica. Pues mira, Telefónica, en el libro se cuenta mi batalla con César Alierta y otras empresas del IBEX. Durante años se han comprado, a través de unos acuerdos opacos, el silencio de la prensa. Y esto es así. Y es curioso que tanta gente se haya sorprendido porque hablo de los acuerdos que hay con esas empresas entre los periódicos y el IBEX. Pero si es que se habla, en las reuniones se habla como si nada de los acuerdos. De hecho, el título del libro estuvo a punto de ser los acuerdos. Cuando un periódico está en dificultades económicas, y ahora todos los periódicos están en dificultades económicas, y uno de los grandes inversores publicitarios te dice, si publicas esta noticia, te quito la publicidad, te está poniendo en una situación imposible, porque a lo mejor vas a tener que despedir a compañeros, porque a lo mejor el periódico se va a hundir, etc. Y el poder económico ha utilizado esa fuerza para comprar el silencio de la prensa y para controlar el mensaje y la reputación de sus presidentes. Y esto es clave porque muchas veces no estaban mirando por el interés de la empresa, sino por el suyo propio y su reputación. Bueno, aquí hay que ser optimistas también. Hay una nueva generación de empresarios y en Telefónica, por ejemplo, se ha producido una grandísima mejora. No es lo mismo César Alierta y la presión que ejercía sobre todos los medios de este país que Payete, el actual presidente, que es mucho más respetuoso con la prensa. Algunas cosas mejoran, ¿no? Otras siguen como siempre, pero bueno, poco a poco, ¿no? David, vamos llegando al final, antes de las preguntas del público, pero ¿qué futuro le auguras al periodismo en nuestro país? Bueno, pero va a costar. Bueno en el sentido de que yo voy mucho a las facultades de periodismo y veo gente con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Yo quería que el libro fuera un manual para ellos, que les motivara a querer darnos una patada en el culo a los que tenemos ya una edad y decir, apártate que nosotros lo vamos a hacer mejor. Creo que siempre va a haber la necesidad por parte de la gente de ser informada, por lo cual el periodismo no va a desaparecer nunca. Siempre va a haber gente con vocación de querer contar las cosas y contar la verdad, con lo cual no van a faltar periodistas, pero hay una serie de dificultades importantes. Una es la precariedad absoluta en la que se encuentra el oficio, otra es la manera en la que el sistema tiene cogido por partes sensibles, diré,
a los grandes medios tradicionales. Y en cambio, en el lado positivo está que hemos descubierto que tener grandes audiencias digitales no nos sirve de nada, no paga las facturas, y que en adelante solo vamos a sobrevivir si hacemos buen periodismo y si la gente cree en nosotros. Y yo creo que esto va a obligar a mejorar el periodismo que se hace en el país, porque los que no mejoren se van a quedar en el camino y solo van a sobrevivir aquellos que realmente sean útiles para la sociedad. Luego habrá los que sigan haciendo chantaje y demás, bueno, pero sí creo que los que hagan periodismo legítimo van a tener que apostar por la calidad. Entonces, yo quiero ser optimista, ¿no?, con respecto a lo que viene en el futuro, porque además, como decía antes para crear un periódico hacía falta una inversión grandísima de dinero, y hoy 3 chavales saliendo de la facultad pueden montar un medio, y eso yo creo que va a traer más competencia, más medios, y probablemente va a cambiar el mapa mediático del país. Y no me extrañaría que dentro de unos años algunas de las grandes marcas de hoy dejaran de existir y emergieran nuevas que, utilizando el poder de Internet y haciendo las cosas mejor, consolidaran proyectos periodísticos que ayuden a hacer de España un país mejor. A lo mejor soy un ingenuo, un romántico, y es todo optimismo frente a la realidad, pero bueno, es la ilusión que tengo es esa, y además estoy dispuesto a apoyar a gente que lleve adelante esos proyectos. ¿En qué grado influye el interés del lector, del televidente, en que se haga buen periodismo? Y me explico. Hemos cambiado, por ejemplo, en el apartado deportivo de programas como Estudio Estadio, de análisis, que le daban cobertura a equipos menores, a programas de fanáticos que pegan voces y aparecen en todas las redes sociales. Tengo compañeros que han cubierto en un frente en Irak, un conflicto en el que podían haber no vuelto, y ganan 10 veces menos que contando el romance de una modelo en Telecinco, por ejemplo. ¿Cómo se arregla esto? No me vas a dejar salir con el optimismo y mandar un mensaje aquí optimista, porque ya me metes en cosas que me indignan y que además son totalmente ciertas, ¿no? Yo, cuando voy a las facultades de periodismo, una de las cosas que más me preocupa es que los estudiantes crean que el modelo de periodismo de éxito es el que tú dices, gritarse en una tertulia o manipular información creando un digital de chantaje, y que hacer periodismo riguroso, serio, moderado te lleva al paro o te lleva a la precariedad. Vivimos en un país en el que se ha cerrado CNN Plus y se ha puesto en su lugar Gran Hermano 24 horas. Entonces, sí, eso lo digo también en el libro, es dramático. No me vas a dejar, no. O sea, eso que dices es cierto y está aquí para quedarse, no se va a marchar. Y es muy importante lo que tú has dicho. ¿Qué responsabilidad tiene la audiencia? Pero es que aquí voy a complicar las cosas mucho, porque no es una cuestión de audiencias, es una cuestión de educación. Necesitamos que salgan de las escuelas gente con pensamiento crítico, que pueda cuestionarse las cosas, que tenga curiosidad intelectual, más cultura y respeto a la gente que se dedica a la cultura. Es decir, todas esas cosas no se van a conseguir mientras no haya una reforma del sistema educativo en España. Muchas veces ahora, y en el libro hay un capítulo que se llama El lector cabreado, precisamente es una crítica al lector que espera que su periódico masajee sus ideas, cuente solo la corrupción del partido que no le gusta y nunca jamás
contradiga lo que ella piensa, para poderse ir a casa diciendo, mi periódico dice lo que yo ya pienso. Por eso cuando hablaba del coraje de decir que no, que es tan esencial para el periodismo, creo que hay que incluir decirle no al poder económico, decirle no al poder político y decirle no a tus lectores. No, el periódico no es tuyo. El periódico no está para masajear tus ideas, está para contar verdades que a lo mejor te van a incomodar, pero que creemos que tienes que saber. Y es fundamental crear lectores exigentes que no se conformen con un periodismo de trinchera que solo critica a los otros, que manipula la información para perjudicar a unos y beneficiar a otros, y eso cuesta mucho de generar, ¿no? Y los periodistas tenemos una responsabilidad, huyendo de ese periodismo del que tú hablabas, pero los lectores también. Aquí, al final, la prensa no deja de ser un reflejo del país, y un país de bandos como España tiene una prensa de bandos. Y tú pones a dos españoles en una isla desierta en el Pacífico, donde sus posibilidades de sobrevivir aumentan un 90% si trabajan juntos, y a los 5 minutos se están pegando. Y eso no va a cambiar hasta que no transformemos la educación, que es la manera en la que muchos países, como Japón, por ejemplo, uno que conozco yo de mi etapa de corresponsal, consiguió transformar y convertirse en lo que soy. Pero ya nos metemos en otro, ni siquiera en otra historia, en otro libro, en otro debate mucho más complicado. Pues David, si te parece, vamos con un turno de preguntas por parte del público. ¿Quién quiere intervenir por ahí? Antonio, ruego y preguntas no, es pregunta solo, ¿eh? Bueno, yo soy el último eslabón de la cadena, que soy librero. He sido librero y el último eslabón. Yo inauguré la librería en una época, al principio de la democracia, el 7 del 7 del 77. Vino Gloria Fuerte a la inauguración, una gran mujer, una gran escritora, sensible y buena gente. Aún recuerdo ese día. Y entonces empezaban a salir algunos periódicos, revistas y demás que se han ido diluyendo. Recuerdo el Diario 16, Público, que ahora está por internet. Y bueno, y yo he puesto aquí el periodismo de investigación, que es muy importante. La investigación, sea en un pueblo pequeño o mediano como Ronda, o a nivel... yo quiero preguntarte, yo he conocido mayormente tu diario cuando lo dirigía J. Ramírez, Pedro J. Ramírez. A ti no he tenido el gusto así de tenerte en mi librería, porque ya me jubilé hace varios años. Y la gente, según el periódico que lleve bajo el brazo o en la mano, pues se cataloga: este es de derecha porque lleva tal periódico, o este es más centro izquierda, o sea, porque lleva otro. ¿Cómo consideras al diario Pueblo? ¿Es para gente derecha, centro derecha, izquierda? También, sé sincero. Y bueno, pues yo felicito sinceramente a vosotros dos por traerlo a ganar Charlie, sinceramente, un 10, porque hoy es un día importante para la cultura, el periodismo y la libertad. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y gracias por tu experiencia vital, ¿no? Y el haber tenido esa valentía de apoyar la cultura hasta el punto de convertirte en librero, ¿no? Hoy están en peligro de extinción, ¿no? Y eso me dijo Gloria Fuerte el día de la revolución, dijo unas palabras y dijo: le agradezco a Antonio Desno
de que ponga una librería en vez de un bar o un banco. Sí. Esa fue una frase de ella que era genial. Yo creo que bares tenemos suficientes, ¿no? En el país. O sea, porque lo que nos hace falta son más librerías y otro tipo de negocios, ¿no? Y es verdad que hay que apoyar leyendo y alimentando un poco el hambre de lectura en los chavales, ¿no? Que a mí me preocupa mucho el tema del móvil, por ejemplo. Yo tengo hijos en edad tonta adolescente y sacarles de la pantalla para que se pongan a leer un libro es una guerra que, bueno, los padres aquí lo entenderán perfectamente lo difícil que es, ¿no? Es curioso, eso que dices está muy relacionado con lo que yo comentaba. Lo de la definición de la prensa en este país es tremendo. O sea, el hecho de que estén ideológicamente tan definidos que muchas veces uno se despierta por la mañana y si mira las portadas de los periódicos dan la misma noticia de 4 maneras totalmente diferentes. Y yo siempre digo, pero si eso no es posible, si los hechos son de una manera, tú puedes tener 4 opiniones diferentes en tus páginas de opinión o 4 columnistas opinando lo mismo, pero no es posible que la información, que es limitarte a los hechos, sea diferente. O pasó esto o pasó esto otro. No puede ser que según el periódico pasara una cosa u otra. Y yo creo que eso refleja mucho el sectarismo en el que vive el periodismo en España, y se ha agravado además en los últimos años. Yo creo que ahora los periódicos están todavía más polarizados y a los periodistas se les exige cada vez más que se definan. A mí lo que más me preguntaron cuando vine después de 20 años fuera de España era: ¿y tú de quién eres? Como la canción de... ¿Quién cantaba esta canción? Los chanclas. Eso, lo de los chanclas. Que no llevo chanclas, ¿no? Bueno, pues, ¿y tú de quién eres? Y yo me quedaba así patidifuso, ¿no? Decía, pero yo llevo 20 años fuera de España, pero tú te crees que yo soy de... Yo puedo ser de uno o de otro, a mí me dan igual todos estos. Yo venía aquí a hacer periodismo, no política, y le costaba a la gente entenderlo. Que uno quisiera hacer un periodismo independiente, les parecía imposible. Claro, luego haces un periodismo independiente y te zurran por todos lados. Porque como en este país nadie puede entender que no seas de un bando o del otro, como te quedes en el medio, prepárate. O sea, que te van a zurrar por todos lados. En cuanto al periódico que me mencionas, no tengo una idea clara, precisamente pues porque no lo he seguido, porque he vivido mucho fuera y demás, ¿no? Tengo, o sea, de los periódicos que hay ahora mismo, claramente a la derecha están La Razón, ABC y El Mundo. A la izquierda o centro izquierda están El País, Público, El Diario.es. Yo cuando fui hace poco a la facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona y le pregunté a una de las alumnas, le digo, bueno, ¿qué periódico leéis vosotros, no? Y me dijo, yo leo el Ara, es un periódico independentista. Y le digo, primer encargo, que mañana compres La Razón. Casi le da un ataque. Y digo, bueno, yo voy a comprar yo La Razón. Y le digo, sí, porque tú te tienes que exponer como periodista a las ideas absolutamente contrarias a las tuyas y tratar de entenderlas, aunque estés en total desacuerdo con ellas. Porque si tú mañana vas a una manifestación independentista y yo en el primer párrafo sé si eres o no eres independentista, estás haciendo un pésimo trabajo. Porque tú no estás para hacer activismo, propaganda o relaciones públicas. Tú eres un periodista para contar las cosas. Y eso que es básico de primero de periodismo se ha perdido. Y ahora, bueno, los periodistas leen manifiestos de los políticos. Y yo digo, pero nos hemos vuelto locos. Es como si yo mañana estoy dirigiendo El Mundo y mando a Afganistán a Pablo Casado a que me haga una crónica de periodismo. O sea, es absurdo, ¿no?
Entonces, yo creo que tenemos que volver a las esencias del periodismo, ¿no? A la base, al ABC de contar una historia y hacerlo de manera independiente, y en otras páginas, sí, dar nuestra opinión legítima sobre la actualidad. Eso sería, yo creo que lo mejor. Es un pequeño lapsus. Cuando yo puse la librería, al poco tiempo vinieron varios periodistas del Mundo, un reportaje de Ronda 10, sinceramente. Cuando lo leí a los 3 o 4 días, y fueron un par de chavales jóvenes y eran del Mundo, me acuerdo. Me va a poner... Los 80 o por ahí. Me va a poner usted nostálgico de cuando El Mundo era un buen periódico. Eran dos buenos periodistas. Sí. Hicieron un buen reportaje sobre el Mundo. Sigue teniendo, el periódico sigue teniendo buenos periodistas. El problema es que tiene muy malos gestores, pero los periodistas siguen siendo buenos. Ani, que está por ahí preparada con el micro. Bueno, antes de nada, felicidades, enhorabuena. La verdad es que he leído el libro, me ha encantado. Gracias a Canal Charri por tener la oportunidad también de tenerte aquí en Ronda. Y bueno, estoy deseando que cojas la batuta del periódico El Normal y poder leerlo. Seguro que ese periódico soñado daría que hablar. Mira, la pregunta va en relación a la expresión que has utilizado muchísimo en la presentación, que es servir a la gente. Lo que el poder político tiene que hacer, y el periodismo también, que es servir a la gente. ¿Cuándo, en qué momento se entiende tan mal eso de servir a la gente? Y otra de las preguntas es saber, en el libro sobre todo aparece mucho de lo que se habla en los periódicos, de lo que se habla en los medios de comunicación. ¿Qué pasa con lo que no aparece en los medios de comunicación? ¿Dónde queda ese número de cosas que suceden, que no aparece por ningún sitio y que suele ser el sentido de lo que menos poder tiene en este país? Pues, bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Bueno, primero el normal. El normal, solo con la gente y los estudiantes jóvenes y los periodistas jóvenes que me han mandado el currículum para el normal, podríamos hacer el New York Times más que el normal, porque hay un entusiasmo, ¿no? Es lo que hablaba antes de ¿por qué eres optimista? Pues porque veo entusiasmo en mucha gente que quiere cambiar las cosas, y a mí eso pues me anima, ¿no? La vergüenza de los periódicos no está en lo que muchas veces encuentra uno en la hemeroteca, sino en lo que no está en la hemeroteca, en lo que se dejó de publicar porque molestaba a un político afín o a un empresario que ponía publicidad y que a lo mejor sí era relevante para la gente y no se publicó. Y eso es una traición al oficio y al público. Yo soy un gran defensor de los medios, por ejemplo, públicos, pero no los medios públicos como muchas veces tenemos en España, que llega el partido de turno, gana las elecciones y con el dinero de todos se monta un gabinete de prensa con la radio o la televisión pública. No, un medio público de verdad, que los hay en muchos países, la BBC, ¿no? y otros similares. Un medio realmente al servicio de la gente, ¿no? Y los medios privados, curiosamente, también tienen que ser, por mucho que sea legítimo que quieran ganar dinero, también son servicio público. Y eso es lo que no acaban de entender muchos. Rosa María Calaf, a la que yo admiro enormemente y que presentó mi libro en Madrid, dice una cosa tan evidente como que nosotros no producimos tostaderas o lavadoras. Lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la gente. Estamos dando la información para que la gente tome decisiones, y esa información les tiene que llegar limpia, honesta e independiente. Tú puedes querer ganar dinero y eso está bien,
Pero cuando tienes la encrucijada de servir al público o ganar dinero, pues tienes que estar con el público porque tú haces periodismo. Y si no, haber fabricado lavadoras. Y si fabricas lavadoras, no te vas a enfrentar a ese dilema moral. Esto es una vocación, ¿no? Kapuscinski decía lo de, bueno, el día que se descubrió que el periodismo era un negocio, pues la verdad dejó de importar, o ya no era prioritaria, ya hubo otras cosas que eran más importantes, ¿no? Yo creo que hay medios fuera, New York Times, por ejemplo, para el que yo escribo, que a menudo sacrifican intereses económicos por el periodismo, y lo hacen porque saben que su marca, si no, no habría durado 100 y pico años. En España tenemos demasiados medios que están al servicio de quien no deben estar al servicio, ¿no? Y eso es una oportunidad para el normal y cualquiera que quiera hacer el periódico normal, porque estamos en un momento clave en el que la gente, yo creo que en medio de una información masiva en internet que nos está contaminando, noticias falsas, una capacidad de manipulación como nunca había existido en la historia de la humanidad, medios como el normal, hablo ya como si existiera, medios como el normal son absolutamente necesarios, más incluso que antes. Y necesitamos periodistas que quieran hacer ese periodismo y empujar la verdad. Y ahí es donde yo creo que mi generación ha fallado y hay demasiado periodista acomodado, enganchado a sus privilegios, con amistades peligrosas, intereses que no son los de la gente, ¿no? Y por eso esa regeneración que le pedimos a los políticos constantemente, tenemos que hacerla nosotros los periodistas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a David que haya venido, agradecer a Manolo, a todo el equipo de Canal Charri, la organización de este evento que creo que nos enriquece a todos. Y yo tengo dos preguntas. La primera de ellas gira en torno a una expresión que se utiliza mucho en el libro, que es el poder ha dejado de temer a la prensa y es la prensa la que teme al poder. ¿Cómo se puede revertir esa situación teniendo en cuenta que la mayoría de medios dependen de la publicidad institucional? Y la segunda cuestión es ¿cómo de negro está el futuro del papel? Quiero decir, ¿llegará a perderse el papel? ¿Las grandes cabeceras actuales llegarán a dejar de imprimir y se dedicarán solo al ámbito digital? Bueno, gracias por las preguntas. La primera, yo creo que esa frase que tú has citado define perfectamente el mensaje quizá clave del libro, ¿no? Que se puede leer como una derrota del periodismo, aunque antes he dicho que también es una victoria al final. Pero cuando la secretaria de Estado de Comunicación de España se permite enviarle al director del Mundo, en este caso yo, un mensaje incendiario, indignada y cabreada por una viñeta humorística de Gallego y Rey, te das cuenta de que han perdido el respeto a la prensa. Hay una escena en El director, y el afectado está bastante enfadado conmigo porque la cuento, en el que María Pico, que es la mano derecha de la vicepresidenta Sáenz de Santa María, en los pasillos del Congreso le dice a un periodista tertuliano al que han colocado por hacer
el servicio adecuado, y de repente un día se le escapa una crítica al gobierno y le dice: no te olvides de quién te ha colocado ahí. Y eso yo creo que define perfectamente lo que ha pasado con el periodismo en España, ¿no? No te olvides de quién te ha colocado ahí. Te hemos colocado nosotros te podemos quitar. Pórtate bien. Es un grado de humillación al periodismo, una desactivación de la esencia del oficio, que hace que al final pues esté en manos de aquellos justamente a los que debíamos de fiscalizar y vigilar. ¿Cómo revertimos esa situación? Pues dando un paso al frente y, perdón la expresión, echándole huevos, dejando de aceptar consignas políticas. Es que yo vengo de lugares y he sido corresponsal en lugares donde los periodistas han ido a la cárcel 20 años por criticar a su gobierno. Es que aquí lo máximo que te puede pasar es que no te den una tertulia. ¿Cómo es posible que periodistas de prestigio, con la vida económica solucionada, se dejen imponer tertulianos en sus programas de radio? Es una vergüenza. En Tijuana hay periodistas investigando el narcotráfico que aparecen ahorcados y los han ejecutado. Entonces, lo primero que tenemos que recuperar es el propio valor personal de cada uno de nosotros. Y yo no le puedo pedir a un periodista joven en precario ganando 800 euros que se enfrente al sistema y denuncie en un libro lo que yo denuncio. Sería injusto. Pero también he tenido a un locutor de radio escribiéndome diciendo: he leído tu libro con vergüenza, porque durante 30 años he visto todo lo que tú cuentas y yo he callado. Pero al día siguiente no he hablado. Y hay mucho periodista de este país acomodado que, por no perder la silla, por no perder los privilegios, se ha callado y ha dejado que el poder humille el periodismo. Y eso es lo que hay que recuperar, la dignidad. Pero claro, ya vamos a una cuestión ya casi personal de cada uno, de tomar las decisiones que cada uno tiene que tomar, ¿no? Luego está el tema de la dependencia económica, claro, de los medios que imponen. Claro, si tú trabajas en un periódico local, el otro día me pasó en una presentación que me vino un compañero y me dijo: es que yo me cruzo en la calle con el concejal del ayuntamiento que reparte el dinero de los medios, y si me quita los 15.000 que me da al año, tengo que cerrar, porque eso es lo que paga el periodista que hace las noticias. Y me dice en la calle: si me vuelves a criticar, te quito la subvención. Claro, cuando dependes del poder, no tienes ninguna capacidad. Por eso hay que ir a ganarse la confianza, a la suscripción, a intentar convencer a la gente que estás de su lado para que te aporte algo de dinero, aunque sea poquito, cada vez más, y poder depender no solo de la publicidad, sino también de los lectores. Es decir, la idea de que los jefes de tu medio sean no un empresario o un político, sino los lectores, ¿no? Luego me preguntas por el papel. El Mundo vendía 340.000 ejemplares. Cuando El Mundo publicó, y a los jóvenes a lo mejor ni os suena el nombre, pero bueno, la entrevista a Roldán, que estaba fugado y que se había enriquecido con los fondos reservados del gobierno, no me acuerdo ni de qué año, pero debía ser el 90 y poco. El diario El Mundo se quedó sin papel y vendió 800.000 periódicos. Hoy entre todos los periódicos no venden 100.000, o sea, en algunos días, ¿no? O sea, el papel se ha desplomado
Y tampoco hay que dramatizar. La gente, sobre todo la gente de menos edad que yo, está decidiendo informarse a través del teléfono móvil o del ordenador o de la tableta y demás. El papel yo no creo que vaya a desaparecer, pero yo creo que va a ser una parte tan pequeña de los periódicos y del negocio que va a ser irrelevante. Será como un nicho. Habrá gente que seguirá prefiriendo el papel y se podrá hacer para ese nicho y será un producto premium de mucha calidad por el que cobrarás un dinero y, bueno, añadirá algo a tu cuenta de resultados. Pero la realidad es que ya el digital está generando más ingresos que el papel. El país creo que es el 57%, lo digo de memoria, de ingresos digitales con respecto al papel. Todos los medios están ya cruzando la frontera en la que generan más ingresos por digital que por papel. Y eso va a ir a más, porque los nuevos lectores, la gente joven, no va a comprar el kiosco. Yo, si voy a Madrid a una terraza, me siento a tomar una cerveza enfrente de un kiosco y miro quién se acerca al kiosco, y es que no veo a nadie menor de 50 años. Entonces, las nuevas generaciones no van a leer ni se van a informar en el papel. Y no pasa nada. O sea, yo creo que los periodistas no podemos escoger en qué nos leen, pero lo que sí podemos escoger es qué lee la gente. Sea en digital o en papel, que ese periodismo sea independiente, que ese periodismo sea honesto y que sirva a la gente, como hemos repetido muchas veces hoy. Eso sí que me parece importante. ¿Que se muera el papel? Oye, pues mira, quiero decir, también pasamos del coche de carruajes a lo que tenemos ahora. Y supongo que dentro de 50 años, yo no lo veré, pero iremos por el aire, no lo sé. No podemos quedarnos en la nostalgia absoluta. Tenemos otra autovía por aquí, David. Lo mismo yo, en vez de tardar desde Málaga lo que he tardado, ¿sabes? Puedo venir a una presentación y estar en Málaga, venir aquí en 20 minutos. Pues bueno, a lo mejor ocurre, ¿no? Pero para eso van a tener que cambiar algunas cosas más que la tecnología. Antes a lo mejor tenemos estación espacial en Antequera. Puede ser. Pero bueno, pero Ronda seguirá siendo igual de bonito. Eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos centrado mucho en la nostalgia del papel, algunos periodistas, lamentándonos y llorando la pérdida del papel, y en cambio no nos hemos concentrado en cómo conseguir hacer rentable los millones de lectores que tenemos en digital. Hicimos el error ese que decía antes de regalar todo el contenido en digital, porque pensábamos que el papel era lo único que importaba y que el digital, bueno, era un producto menor. Y la realidad es que hoy la gente lee en digital y no pasa nada. Démosle el mejor periodismo a la gente en la plataforma que la gente escoja. Sí. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle que haya venido a esta ronda para hablar de su libro. También darle las gracias a los realizadores del evento, Hotel. Yo tengo dos cuestiones que preguntar. La primera, si el fin justifica los medios. Se ha explicado durante su intervención que no le pareció bien que Pedro J. Ramírez fuese a la boda del rey o de la hija de la Tana, sí, es verdad. Yo creo que un periodista, al fin y al cabo, tiene que estar donde está la noticia. Al final, la noticia se mueve en las redes personales. A lo mejor no tiene que implicarse con esas personas, pero sí tiene que estar en esos lugares para acceder a ciertas informaciones. Y en segundo lugar, quería comentarle una reflexión sobre la responsabilidad social del periodista. ¿Hasta dónde puede llegar un director, un jefe de sección a cambiarte el titular, el lead? ¿Qué puede hacer el periodista para cambiar eso? Y luego, algo que supongo que usted viviría, ciertos episodios en el mundo
en el que muchos periodistas, muchos compañeros estaban en desacuerdo con ciertas informaciones que salían. Me estoy refiriendo concretamente a los reportajes de las informaciones que salían en El Mundo después del atentado del 11 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no defiendo que no tengamos contacto con los políticos y de repente estemos aislados, porque claro, uno tiene que informarse y no pasa nada que te vayas a comer con un político y con un empresario, por supuesto, ¿no? Yo defiendo que no tomemos el sol en los yates de los presidentes del IBEX y que no nos vayamos de vacaciones con el político, con las familias y los hijos juntos jugando al baloncesto, ¿no? Yo creo que hay un término medio, o sea, de tener un contacto normal, pero sí creo, como decía antes, que no podemos ser amigos de políticos, porque al final va a llegar un momento en el que tú vas a tener que criticar a ese político. ¿Y cómo lo haces si tienes esa cercanía? Es muy difícil, ¿no? Luego me pregunto, la segunda, me acuerdo de la tercera, pero ya se me ha olvidado la segunda. No, era una cosa, la profesora del periodista. Ah, bueno, sí, me acuerdo, claro, esa presión es quizá la peor, ¿no? La del jefe inmediato, que te puede exigir hacer algo que va en contra de tus principios. Y claro, tú, como es natural, quieres preservar tu puesto de trabajo, y si estás todo el día enfadando a tu jefe porque te niegas a hacer lo que él dice, ahí hay una cosa que la mayoría de los periodistas no utilizamos, pero que existe, y es la cláusula de conciencia de la Constitución, a la cual yo me acogí cuando me despidieron. Y esa cláusula de la conciencia lo que hace es proteger precisamente al periodista frente a sus jefes. Es decir, nadie te puede exigir, según la Constitución, que tú hagas algo que vaya en contra de tus principios éticos. Y si lo hacen, se pueden meter en un gran lío, y tú lo demuestras, un despido sería anulado por esa razón. Pero claro, eso es el lado romántico, y otra es la realidad de decirle a tu jefe, oye, no. Yo me metí en muchos líos cuando era un joven reportero precisamente por eso, y una de las razones de que me fuera de corresponsal era que me metía en demasiados líos, porque estaba constantemente discutiendo, ¿no? Si tienes suerte y encuentras jefes éticos y buenos, pues no vas a verte en muchas situaciones así. Cuando te encuentras con un jefe que realmente te está exigiendo una manipulación, yo creo que te tienes que plantar, porque si eso va a llevar tu firma, el prestigio lo vas a perder tú, tu marca como periodista se va a ver deteriorada, y la credibilidad, que es todo lo que tenemos los periodistas, va a desaparecer. Si mañana vas a otro medio, te vas a llevar el descrédito de haber firmado una crónica que era manipulada. Y yo creo que ningún periodista puede aceptar eso. Y que hay que plantarse en ese caso. Otra cosa es que haya una interpretación diferente de cómo tiene que ir una noticia, y al final lo que cuentas es verdad, pero oye, el enfoque puede cambiar, tú puedes estar en desacuerdo con tu jefe, y tampoco vamos a ser aquí talibanes de la verdad y pensar que nosotros la tenemos siempre por encima de nuestros jefes. Pero hay una línea que no podemos cruzar, y es la de que nosotros estamos para contar la verdad. No podemos aceptar que nos utilicen para contar algo que sabemos que es manifiestamente falso. Eso es justamente lo que ocurrió el 11M con la teoría de la conspiración en el mundo, que durante años mantuvimos una mentira, y hubo, estoy convencido, compañeros que se sintieron forzados o presionados a seguir una línea informativa sabiendo que era falsa. Pero también hubo otros
que siguieron esa línea informativa sabiendo que era falsa porque querían una promoción y querían una palmadita del jefe. Y ahí es donde juega la dignidad personal de cada uno. Unos pueden decidir hacer una cosa, otros otra. Al final los periodistas somos personas, nos comportamos como somos. O sea, una persona deshonesta no va a ser nunca un periodista honesto. Una persona de fuertes convicciones y principios éticos no va a ser un manipulador cuando ejerce su trabajo de periodismo. Es que van juntos el periodismo y la persona, ¿no? Es eso que decía Kapuscinski, joder, sí que lo estoy citando hoy. La gente va a acabar comprando su libro en vez del mío. Eso de, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, ¿no? Bueno, hay matices, ¿eh? Yo conozco verdaderos cabrones que luego hacen buenos reportajes. Pero sí es verdad que un mentiroso en su vida en general pues no va a ser el tío más honesto a la hora de ejercer el periodismo, ¿no? Y el 11M yo creo que fue la gran pifia del mundo. Creo que la marca del periódico se resintió y nuestra credibilidad pues yo creo que no la recuperamos del todo nunca desde ese día, ¿no? Desde aquellos días. Y en el libro yo critico esa parte, ¿no? Y hablo de Pedro J. Ramírez con admiración en cosas buenas que hizo, porque era un periodista de raza, valiente en muchas cosas, pero creo que tenía una fragilidad moral que le llevó a hacer cosas como la del 11M y que es el lado quizá menos amable de una personalidad contradictoria, ¿no? Que tenía cosas buenas y malas, supongo que como todos, ¿no? Buenas tardes. Yo quería preguntarle por el periodista Jiménez Los Santos. A poner aquí en un apuro todo, ¿verdad? Jiménez Los Santos era columnista desde hacía muchos años cuando yo llegué a la dirección del periódico y tenía muchos seguidores. Cuando yo me fui del periódico seguía siendo columnista. Creo que como columnista controla más sus excesos que cuando le pones un micrófono delante a las 6 de la mañana y se ha levantado de mal humor. Todos nos levantamos de mal humor, pero cuando él se levanta de mal humor, a mí no me gusta el periodismo de blanco y negro, el periodismo que para defender un argumento propio insulta al del otro, el periodismo que deslegitima que otro pueda pensar diferente. No me gusta que se acuse de traición a aquellos que no piensan como yo, y no me gusta el periodismo que echa gasolina al fuego. Creo que Los Santos es un periodista culto y lo suficientemente inteligente para saber que muchas veces lo que él hace contribuye a la crispación, a la brecha entre las dos Españas y demás. No le hace falta, porque, como digo, es una persona culta e inteligente que podría contar las mismas cosas y dar las mismas opiniones sin el insulto, sin la descalificación, sin deslegitimar completamente a aquellos que no están de acuerdo con él. A mí todas las opiniones me parecen bien, pero creo que hay que mantenerlas cerca de un respeto al que piensa diferente a nosotros. Y creo que él a veces cruza esa línea y cuando lo hacen no me gusta.
¿Alguien más por ahí? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a David, que ha tenido el detalle de estar hoy aquí acompañándonos en Ronda. Muchísimas gracias, David. No, gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias.